Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo taller virtual Finanzas para ti, en donde nosotros buscamos darle las herramientas que le permitan tener un buen manejo de sus finanzas personales. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que le interesa mucho a todas las familias peruanas: ¿cómo elaboro mi presupuesto familiar? Para esta charla contamos con la participación de María del Pilar Guerrero, analista del Departamento de Educación Financiera, a quien le doy el pase. Muy buenas tardes, Mapi. Muy buenas tardes, Verónica. Gracias por la presentación. Y sí, hoy día vamos a tocar un tema muy importante como es el presupuesto familiar. Es un tema básico para todas las familias, como bien comentabas. Y es un tema que justamente en esta coyuntura es súper importante porque nos replantea cómo estamos teniendo los ingresos y los gastos en el hogar, cómo tenemos que actualizar justamente el presupuesto, que muchas veces hay personas que no lo hacen, no porque sea difícil, porque vamos a ver hoy día que no es nada difícil, sino porque a veces tenemos miedo de conocer cómo está nuestra situación financiera. Pero tener un presupuesto es lo primordial para que en el futuro, cuando tengamos un producto de ahorro o busquemos un crédito en el sistema financiero, podamos cumplir con estos compromisos de pago, podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades. Entonces, el presupuesto es algo básico. Como nosotros siempre decimos en el Departamento de Educación Financiera, hacer un presupuesto es el primer paso para estar bien en tu situación financiera y después asumir todas tus responsabilidades como el sistema financiero de la mejor manera. Entonces, bueno, siendo ya la hora de iniciar, como decía Verónica, mi nombre es María del Pilar Guerrero y me pueden decir en cualquier momento Pilar. Voy a estar viendo el chat para cualquier consulta o duda. Empezamos entonces con la presentación del día de hoy. Como venía diciendo, el presupuesto es una herramienta básica y esencial para conocer nuestra situación financiera. ¿Cómo se hace un presupuesto? En verdad es muy sencillo. Es una lista de los ingresos y gastos en un periodo que puede ser quincenal, puede ser mensual, y es un cálculo anticipado. ¿Qué quiere decir anticipado? Que es pensar cómo me va a ir a mí en un mes, en mis ingresos y mis gastos, y los voy pensando antes. Voy pensando cómo va a ir este flujo de ingresos para yo tomar ciertas medidas. ¿Y por qué? Porque justamente empezando, digamos, con este tema, hay muchas personas que confunden a veces lo que es presupuesto con un flujo de caja, ¿no? Y en verdad es distinto. Un presupuesto es justamente esto que estoy pensando, cómo voy a distribuir gastos e ingresos en un futuro, mientras que el flujo de caja ya es el gasto efectivo de dinero que he tenido o los ingresos efectivos que he tenido. Pero un presupuesto es anticiparte un poco a que no nos sorprendan ciertos gastos o que podamos manejar mejor los ingresos. ¿Pero para qué? Para que justamente no sintamos que no llegamos al fin de mes. Hay muchas personas que por no tener un control de sus ingresos o no tener un control de los gastos que estamos haciendo, nos sorprende la quincena y ya nos está alcanzando el dinero y vemos, estamos literal, como dice, rascando ahí el bolsillo o la billetera para alcanzar a fin de mes. Eso a muchas familias que hacen un presupuesto metódicamente no les pasa. ¿Por qué? Porque el presupuesto también lo que nos va a llevar es a atarnos. Si hemos pensado, presupuestado cierta cantidad de gastos, cierta cantidad de ingresos, tenemos que atarnos de la manera de lo que fuera posible. Yo sé que es difícil, yo sé que es un sacrificio, pero eso justamente va a permitir que nosotros podamos tener una tranquilidad financiera. Entonces, ¿por qué muchas personas no hacen un presupuesto si es tan importante, si es tan básico como estamos diciendo? Pues justamente la primera excusa, por así decirlo, es que es complicado, ¿no? En verdad, el presupuesto, si quieren, lo pueden hacer en un Excel para aquellas personas más jóvenes, más habituadas. Otras personas, como mis papás, que siempre han sido súper ordenados con sus finanzas, trabajaban en cuaderno, papel y lapicero y les ha ido muy bien hasta ahora. Entonces, por ahí, digamos, no viene la excusa. ¿Cuál es otra excusa? Como decía al inicio, muchas personas en verdad no lo hacen por miedo, es decir, porque tienen ese temor
ya saben, presienten que hay ciertos gastos, ciertas deudas ocultas. Y ustedes me dirán, Pilar, ¿qué son las deudas ocultas? ¿Cómo así son estas deudas ocultas? Pues justamente es aquella situación en la que uno tiene ingresos de 1.000 soles, por ejemplo, pero sus gastos son de 1.500. Leo el chat, a ver, ya que he visto que están ahí comentando. ¿En qué situación, cómo puede suceder que una familia gane 1.000 soles y esté gastando 1.500? ¿Cómo creen que sucede eso? Pues justamente es porque estamos viviendo con muchas deudas. Estamos tal vez teniendo deudas ocultas con nuestra casera del mercado, debiéndole tal vez a un hermano, a un vecino, o también con la tarjeta de crédito, ¿no? Qué gran producto la tarjeta de crédito, pero qué producto también que a veces nos trae grandes deudas y no nos damos cuenta, porque muchas personas, cuando consumen, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, suelen consumir a veces a muchas cuotas. Entonces, estamos usando un bien este mes, pero pagándolo en muchos meses. Entonces, ahí hay deudas ocultas y un presupuesto te va a mostrar qué deudas ocultas tienes. Entonces, te va a permitir conocer tu situación económica de manera real, es decir, no lo que tú crees, sino en verdad cuánto tienes de ingresos, cuánto tienes de gastos. También te va a facilitar comprar racionalmente. ¿Y cómo es eso? Pues justamente una herramienta que te va a ayudar muchísimo es una lista de compras. Tener una lista de compras, es decir, poner justamente en una lista todo lo que necesitas comprar cuando vas al mercado o al supermercado o al lugar de tu preferencia, va a servirte para que, por ejemplo, no te olvides de lo primordial, ¿no? Y tampoco compres cosas que no son necesarias en tu hogar. Y además porque muchos de nosotros, o bueno, deberíamos tener la costumbre de cuando vayamos a comprar, comprar por mayor, comprar six pack para poder ahorrar en la manera de lo que fuera posible. Entonces, a veces, a mí me ha pasado, cuando no usas una lista de compras, regresas a casa y te das cuenta que te olvidaste lo que tenías que comprar en six pack y tienes que comprar tal vez a un precio mucho mayor en la tienda de la esquina. Entonces, para que no nos pase eso, pues tenemos que hacer listas de compras. Sobres, ¿por qué pongo sobres? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando tienen que pagar la luz, el agua, ni bien empiezan a recibir algún dinerito, empiezan a guardar estos montos en sobres. Ya saben más o menos cuánto pagan de luz y agua, entonces, para no tener esa tentación de gastarlo, lo ponen en sobres y van así guardando los montos, como vemos en la imagen ahí con nuestro amigo. Entonces, un presupuesto también me va a servir para reducir esos gastos innecesarios porque los voy a ver. Porque como dicen, ¿no? Lo que no se ve a veces no nos duele, pero cuando empezamos a sacar las cuentas del hogar, ahí nos vamos a dar cuenta en verdad que estamos teniendo tal vez gastos innecesarios. Y también principal, ¿no? Como va, es lo último, pero no es menos importante, nos va a permitir tener un buen pago de nuestras deudas porque el presupuesto va a estar justamente ahí, el rubro de deudas, ¿no? Que las personas que acá tenemos deudas o sabemos justamente cómo son las deudas, son montos de salida de dinero mensuales que tenemos que estar ahí en el presupuesto muy claro y grande para no olvidar y después no asumir, por ejemplo, lo que son las moras o penalidades. Entonces, el presupuesto nos va a ordenar todo eso y también para aquellas personas que tengamos una meta, que queremos lograr algo, quiero tal vez hacer algún cambio en mi casa, algunas mejoras en mi negocio, comprarme algún artefacto, pues esas metas de ahorro también tienen que entrar en tu presupuesto, ¿no? Como dicen, nosotros no solo podemos soñar, sino también tenemos que poner una acción concreta. Y como acción concreta justamente separar ese dinero en el presupuesto que nos va a ayudar a llegar a nuestra meta de ahorro. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar el presupuesto? Pues primero, determinar los ingresos. Vamos a ver cómo y qué ingresos vamos a tener en cuenta en el presupuesto. Paso 2, lo que es la meta de ahorro. Antes de los gastos, ¿no? Porque seguramente alguien puede decir, bueno, era una lista de ingresos y gastos. No, antes de gastos, si tienes una meta de ahorro, tiene que estar ahí antes, porque si no te va a pasar lo de siempre,
que vas a gastar todo y vas a querer ahorrar lo que te sobra. Si siempre vas a tener esa conducta, es muy probable que en algún momento no puedas ahorrar porque no siempre nos sobra dinero, ¿cierto? Y bueno, después ya de la meta de ahorro viene el paso 3, que es determinar los gastos. Y ya el último paso, analizar. Obviamente, como cualquier herramienta estadística, herramienta de dinero, de montos, de cifras, tenemos que analizar en qué ha quedado justamente nuestro presupuesto o qué situación nos está dando a entender. Entonces, ¿qué secciones tiene un presupuesto? Bueno, ya veníamos diciéndolo. Esto más o menos es para mostrarles a gran manera cómo se hace un presupuesto. Obviamente, la estructura del presupuesto y los rubros contenidos cambiarán en función de las familias, de las personas. Si, por ejemplo, tú vives solo, tendrás un presupuesto con ciertos gastos. Si tienes hijos pequeños, tendrás el rubro de educación. Por ejemplo, acá nuestra educación, tal vez es una familia todavía sin hijos. Si eres un adulto mayor, también, digamos, tienes otros tipos de rubros de gastos. Entonces, por el momento espero que todo siga claro y si no, por favor, yo estoy leyendo el chat para ver cualquier pregunta o consulta que ustedes tengan sobre lo que venimos hablando. Entonces, esta estructura, digamos, como les venía diciendo, va a cambiar en función a las familias, las necesidades que tengamos. En los ingresos del hogar puede ser no solamente un ingreso, pueden ser 2 ingresos, 3 ingresos. Invitemos también a que los miembros de nuestro hogar, así sea desde el primer trabajo, por ejemplo, en el caso de las familias que tienen hijos, que ya empiezan a practicar o empiezan a ganar su primer sueldo, tienen que aportar justamente al hogar para que empiecen a valorar justamente el valor del dinero y la importancia que tiene la economía familiar. Entonces, ahí estoy viendo y se animan con alguna pregunta, quedo atenta. Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos rubros. Primero, ¿cómo determino los ingresos? Tenemos 2 tipos de ingresos, los ingresos fijos o recurrentes y los ingresos variables. Los ingresos fijos son justamente estos sueldos o salarios que podemos tener. También, si en casa tenemos un espacio que podemos alquilar, tal vez una cochera, un cuarto, también es un rubro fijo, un ingreso fijo. Y en ingresos variables que tenemos, por ejemplo, el tema de los emprendimientos, ¿no? Muchas personas, no sé si acá están presentes, el tema de los emprendimientos, los negocios, tienen pues ingresos variables. Pueden ser que por temporadas nos vayan mejor que por otras. Y justamente eso también tiene que estar en el presupuesto. Y por ejemplo, en el caso de los empresarios, ¿cómo hacen, no? Porque me dicen, Pilar, pero mis ingresos son variables, ¿cómo puedo yo presupuestarlo para estar preparado, ¿no? En estos tiempos. Pues bueno, en el caso de los ingresos variables, siempre hay que manejarnos con la cifra más realista, con esa cifra que casi sí o sí es como nuestro ingreso mensual, que nos puede ir mejor, sí, pero que es lo mínimo que siempre ganamos. Hay que manejar siempre ese ingreso para que no nos pasemos en los gastos. Entonces, por ejemplo, en esta coyuntura, lo más importante ha sido para muchas personas identificar oportunidades, identificar negocios, oportunidades para generarse más ingresos. Así tengamos ingresos fijos, es necesario siempre buscar una fuente de algún ingreso adicional, de un ingreso que nos pueda salvar en cualquier momento. Un consejo ahí para todos los que tienen un sueldo fijo es que siempre, a pesar de eso, ahorremos o tengamos ahorrado algunos montos de dinero que pueden ser 2 sueldos por lo menos, por si pasa algo. En esta coyuntura les ha servido a muchísimas personas tener estos pequeños fondos de dinero que han podido aliviar lo que ha suscitado justamente tal vez perder el trabajo o reducciones de los ingresos. Entonces, justamente ahí también tenerlo en cuenta. Algo que he visto, por ejemplo, las remesas también. Las remesas para aquellas personas que tengamos familiares en el extranjero o en otras provincias, también es un ingreso y tenemos que colocarlo en el presupuesto. Si es variable o si no sabes muy bien cuándo cae o cuando te cae un ingreso extra, también el consejo siempre será pagar primero las deudas, pagar primero aquello que es más caro. Y las deudas, justamente por el tema de intereses, suele ser uno de los gastos más caros que tenemos que atacar primero, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver las compras por impulso también, que estoy viendo ya las preguntas. Entonces, por ejemplo, en esta coyuntura,
los negocios también se reinventan y, por ejemplo, ya vemos cierto tipo de negocios distintos, ¿no? El tema de las mascarillas, el tema, pues, de los deliveries que ahora están tan seguido, tan usados por todos, pues son nuevas oportunidades. Y siempre, incluso en crisis como ahora, las oportunidades van a surgir y la cuestión es ahí aprovecharlas. Ahora, el paso 2 que veníamos hablando era justamente el tema de la meta de ahorro, que es justamente importante. Tener un ahorro va a ser siempre importante. Por dos motivos, ¿no? Primero, el ahorro de contingencia, el ahorro para los imprevistos. Esta misma pandemia que estamos viviendo ha sido una contingencia total. Nadie se imaginaba que en 2020 íbamos a estar en esta situación y nos ha paralizado a todos. Entonces, esto es algo que nadie preveía, pero nos pudo haber pasado también muchas otras cosas y de hecho, antes también de esta situación, teníamos pues situaciones de robos, de enfermedades, cuestiones que nadie puede adivinar, pero siempre hay que tener algo de dinero con el cual podemos enfrentar de mejor manera. Ahí es importante por eso siempre tener un ahorro de contingencia y además, como les venía diciendo, también tenerlo presente el ahorro si queremos lograr ciertas metas, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo voy a alcanzar esta meta? Tener en cuenta esto para incluirlo en el ahorro, porque justamente algunos de los gastos que podamos tener pueden estar afectando justamente cómo llegamos a las metas de ahorro sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, si yo quiero incluir una meta de ahorro en mi presupuesto? Acuérdense que estamos en la parte 2 del presupuesto. Hemos visto ingresos, ahora estamos viendo metas de ahorro. Entonces, una meta de ahorro, por ejemplo, en este caso una laptop, va a tener justamente unos pasos para llegar a comprarla. Primero, tengo que saber, obviamente, cuánto debo ahorrar. No es lo mismo tener una laptop para uso personal que tener una laptop si soy un diseñador gráfico y necesito pues un programa de diseño muy pesado, me va a costar seguramente mucho más. Entonces, yo puedo averiguar en el mercado y sé que necesito 1.800 soles para esta laptop. Ahora, ¿por qué lo pongo como ahorro y no como crédito? También me preguntarán por ahí. Por ejemplo, ¿por qué es por ahorro? Porque puede ser un bien que yo pueda esperar. Tal vez yo tengo una laptop ahora que todavía funciona, pero yo la quiero renovar. ¿Puedo esperar un periodo? Sí, puedo esperar. Entonces, cuando pueda esperar, lo mejor será ahorrar. Si no es algo súper necesario, lo mejor será siempre ahorrar. Entonces, en este ejemplo, me estoy poniendo el plazo de 1 año para ahorrar. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto debo ahorrar? 1.800. ¿Cuándo quiero alcanzar mi meta? En 1 año. Así que voy a tener que ahorrar 150 soles mensuales. Entonces, ¿qué haré para lograr esta meta? ¿Cómo voy a ahorrar? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Es justamente cómo tenemos que atacar este problema de los gastos, ¿ya? Porque muchos problemas de ahorro están justamente porque las personas por impulso o están gastando en cosas que no son necesarias. Entonces, todo está hablando de los ingresos, determinar los ingresos. Paso 2 era ver de ahorro y el paso 3 va a ser determinar los gastos. Entonces, hay algunas preguntas justamente de pasos distintos. ¿Es bueno comprar ofertas que no se ven? ¿Puedo tocarlo de mi ahorro o de lo restante? El tema de las ofertas es un gran tema, gracias por tocar. Las ofertas deben ser utilizadas solamente bien. Por ejemplo, si yo no soy buena a hacer, tal vez comprarme un kit de postería no va a ser útil para mí y no voy a poder justamente hacer uso bien de ese producto. Entonces voy a gastar, yo pienso que estoy utilizando una oferta, pero en verdad estoy gastando no necesito. Entonces, en el caso de las ofertas, yo siempre los voy a que reflexionemos si esas ofertas están en productos que yo he pensado, ¿no? Por ejemplo, si comprar una laptop y justamente hay una oferta que puedo aprovechar, pues sí. Pero si es una oferta que me está solamente incentivando a gastar,
pues sería mejor no tomar esa oferta. Ahora, algo que, por ejemplo, yo siempre suelo decir, ¿no? En el caso de ropa, en el caso de bienes, que ya sabemos que, por ejemplo, los malls siempre van a de precios, siempre de liquidación, como dicen, ¿no? Puertas cerradas, liquidación de stock, ya sabe bajar de peso. Entonces, yo no le veo ningún tipo de incentivo de comprar algo en esas tiendas retail que yo ya sé que van a bajar. Entonces, si yo ya sé que van a bajar, es mejor que esperen y voy a comprar lo que tal vez ya he visto que necesito. Puede ser tal vez un buzo, una chompa, que ahora que viene el invierno, estamos en invierno, necesitaba, ¿no? Pero primero veamos que estamos identificando justamente ese tipo de gastos, ¿no? Desde antes, ya sé que necesito esto, entonces aprovecho una oferta. Entonces, lo que dice ahí, ¿no? Las compras, por ejemplo, las ofertas, ¿no? En Navidad, por ejemplo, es necesario que compremos, tal vez juguetes, como dices, si tengo muchos sobrinos o muchos, bueno, no sé si muchos hijos, tal vez comprar ya el por mayor, ¿no? Compro media docena de carritos, media docena de muñecas. Entonces, hay que volvernos obsesivos por el ahorro. En cualquier momento y en cualquier situación vamos a poder ahorrar. Entonces, ahí también, como veo un comentario por ahí, puedo aprovechar esas ofertas, a veces, por ejemplo, para Navidad, ya se todo. Y desde que se van viniendo, y usted ya sabe que va a comprar algo para Navidad para su familia, lo puede comprar mucho antes, porque igual, como dice el regalo, lo que importa es cómo lo damos, con qué sentimiento y no el bien en sí. Entonces, seguimos un poco para ir avanzando, luego al final también vamos a ver muchas preguntas que han quedado ahí en el camino. Entonces, en los gastos fijos, justamente para no dejarme llevar por estas ofertas nada más, tengo que separar mis gastos prioritarios. Obviamente, ¿no? El gasto de luz, de agua, de alimentación, esos gastos que son cruciales para mí y para mi familia. Los pagos de deudas, ya lo venía diciendo, no solamente, digamos, por cumplir, sino porque nos va a evitar muchos gastos futuros en tal vez intereses adicionales o moras que vamos a tener que pagar. Entonces, acabar la deuda lo antes posible. Y bueno, y gastos variables, que pueden ser por varios motivos, pero en donde muchas veces más se va el dinero es en el caso de los gastos hormiga. ¿Alguien por ahí que está en el chat sabe qué son los gastos hormiga o puede adivinar de qué se trata? A ver, estoy viendo el chat ahí, aprovechando. Me desayuno. ¿Cómo es eso? Más bien cuando me despierto muy temprano, yo tengo mucha hambre. Yo soy al revés. Bueno, me dicen que no, gastos hormigas son los gastos pequeños, tal cual, chocolate, café, chicle, son gastos pequeños como las hormigas, pero son muchas, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, las hormigas en los jardines, tú ves una hormiguita y atrás hay una fila de hormigas, los gastos hormigas son tal cual. Uno puede pensar que son gastos pequeñitos porque han sido un sol, 2 soles, tal vez la propina del sobrino, pero si empiezas a sumar todo lo que has gastado en esos pequeños gastos, te vas a dar cuenta que son sumas importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí en la diapositiva que estamos viendo, vemos justamente cómo una gaseosa, un chocolate puede tenernos un gasto de soles, pero si empezamos a consumir esto de manera continua, vemos que a la semana son 14 soles. Son 14 soles que ya te puede servir para otra situación, tal vez como un taxi de emergencia, ahora que ir a un transporte público pues es un poco, digamos, difícil, complicado, es un taxi de emergencia que te puede salvar, o si sigues gastando en estos pequeños 2 soles diarios, al mes ya son casi 60 soles, que puede ser para justamente esa chompa que necesitabas en el invierno. Y si lo sumas por un año, mira cuánto llegamos, son 720 soles aproximadamente, que fácilmente te sirve para comprar un celular. Entonces, tengamos en cuenta que por más que sean pequeños estos gastos, son sumamente importantes en las salidas de dinero. ¿Y cómo los evitamos? Pues primero tenemos que apuntarlos. Otra vez, si no vemos estos gastos,
como algo dañino, no los vamos a eliminar. Entonces, apuntarlos en el celular, en una libretita, apuntar así, ni bien sea un gasto pequeño o cualquier salida de dinero, tenemos que apuntarlos, porque justamente estos gastos, porque no nos dan boletas o no nos dan nada de comprobantes, pues no los tenemos en cuenta, ¿no? Pensamos que han sido, pues, gastos que no nos harán daño, pero cuando sumamos nos damos cuenta que sí. Entonces, es muy diferente, hay una pregunta importante. Hay bienes que son prioritarios, consumo como frutas, verduras, obviamente tienen que ser parte de tu dieta, pero gaseosas y chocolates, creo que nadie va a morir sin comer chocolate y gaseosa. Es más, creo que es al revés, ¿cierto? Y eso es a donde iba yo, más bien. Estos gastos no solamente te van a hacer daño a tu bolsillo. Lo más triste, y no quiero ponerme triste con estos temas, pero es verdad, lo más triste de estos gastos es que dañan tu salud. Una fruta no te va a dañar tu salud. Estos gastos, lamentablemente, a la larga, las personas que toman mucha gaseosa o que comen muchos dulces y no cuidan su dieta, pueden llevarles a ciertas enfermedades que no solamente te van a obligar a tener más gastos por la salud, por los daños de la salud, sino, lo peor aún, que tu salud ya ha sido mermada. Y eso es mucho más peligroso. Entonces, tengamos en cuenta también que los gastos hormiga, en la gran medida, son estos gastos, salidas pequeñas de dinero, pero que también son dañinos para nosotros. Por eso justamente tenemos que evitarlos al máximo. El tema de alimentación, como frutas, verduras y X cosas prioritarias, eso tiene que estar en tu presupuesto ya de por sí. Entonces, si quiero comprar fruta, también ya empiezo a comprar por kilos para poder ahorrar en este gasto. Entonces, tengamos en cuenta esto, por favor. Y bueno, entonces, volviendo a nuestro esquema del presupuesto, estamos viendo justamente otra vez las secciones, hemos visto justamente el tema de los ingresos, que en esta familia, por ejemplo, son 1.500 soles mensuales, 1.500 soles mensuales, y los gastos que tiene la familia, que por meses pueden ser distintos, ¿no? Cada mes puede ser un escenario distinto. Entonces, por ejemplo, en el mes 1, para esta familia, sus gastos han sido 1.500 soles, tal cual sus ingresos. Entonces, hay un saldo de 0 soles. Siguiente mes, vamos a ver que esta familia ha tenido un consumo mayor de alguno de estos rubros y el mes 2 está en negativo. Ya hemos dicho qué significa estar en negativo. Significa que algo está por ahí en deuda, estamos debiéndole a alguien, o a alguna empresa, o a alguna vecina, algún familiar, y tenemos que ver cómo manejar esta situación. Y el tercer mes es un mes ya que tenemos un saldo de 100 soles, es decir, que nuestros ingresos han subido, tal vez porque además del ingreso fijo me he lanzado a hacer un emprendimiento y mi saldo va a ser ahora de 100 soles. Entonces ahí vemos tres situaciones distintas que quiero que identifiquen justamente cómo a cada una le he puesto un color distinto. En el mes 1, con saldo 0, le he puesto un color amarillo, ámbar. En el mes 2, he puesto menos 100 en rojo. Vamos a ver por qué. Y el mes 3 en verde porque hay un saldo positivo. Entonces, ahí muy bien me dicen en un comentario, aumentaron los precios de los alimentos, tal vez por eso. Claro, en verdad, el presupuesto, como ustedes van a ver, sentarnos a pensar cómo van gastándose las cosas, eso es lo que tenemos que hacer mensualmente, ir actualizando y cambiando esto, porque cambiar todo el tiempo, no solamente los precios de los productos, sino también nuestros ingresos. Entonces, tenemos que estar ahí midiendo siempre eso. No es que haga un presupuesto hoy, y este presupuesto me va a servir hasta diciembre. No es así. Hay que justamente siempre sentarnos a repensar los presupuestos. Y algo también importante es que depende de mi conformación familiar, es decir, si yo vivo con mis hermanos o con mi pareja, aquellas personas adultas en el hogar, todos tenemos que estar de acuerdo con el presupuesto. Porque muchas veces también pasa que delegamos esa a una persona, una mamá, el papá, tal vez el hermano mayor,
esa persona súper diligente hace el presupuesto, pero luego él ha presupuestado, digamos, en luz 150 soles y los hermanos menores empiezan a jugar hasta tarde, el internet, el papá deja prendida la tele mientras se duerme, ¿no? Siempre nos pasa eso con los papás. Entonces vemos justamente cómo la familia entera no se está poniendo de acuerdo para ahorrar en un cierto ítem. Entonces, por eso es muy importante que el presupuesto, como decía al inicio su nombre, es un presupuesto familiar. Todos nos sentamos a estar de acuerdo y ponemos el hombro para bajar esos gastos y para ayudarnos. En situaciones como las que tenemos ahora, las que estamos viviendo ahora, toda la familia tiene que poner el hombro para sobrellevar de mejor manera esta situación. Ahí estoy viendo. Sí, bueno, ya vimos lo de los gastos hormiga. Entonces vamos a ver por qué yo puse estos tres colores en los saldos. Acuérdense, por favor, ahí el saldo amarillo, el saldo rojo y el saldo verde. Porque cuando analicemos nuestro presupuesto hay que pensar en un semáforo. Quiero que nos vayamos con esta idea de justamente esta conversación. El rojo va a ser ese menos 100, esa situación problemática, como el semáforo. ¿Qué te dice cuando está en rojo? Te dice para. Tienes que hacer algo porque no puedes seguir así. Problemático porque el negativo, aparte de que tienes una deuda pendiente, ya no tienes nada de ahorro para hacerle frente a una situación de emergencia. Entonces, por favor, ahí siempre esta situación es la que tenemos que evitar. Ahora, recordemos la otra situación, la situación amarillo, ámbar, como el semáforo otra vez, es un escenario equilibrado. No equilibrado porque están 1500 con 1500. ¿Será la ideal? ¿Ustedes qué creen? Tal cual, peligro, nos dice ahí Gladys. Es peligro. Cuando nosotros estamos en una pista y vamos a cruzar y vemos ámbar, ¿tenemos que cruzar totalmente confiados? No, tenemos que tener mucho cuidado. Es una situación en la que tenemos que estar alertas, porque estamos bien relativamente, pero no estamos en la mejor situación. ¿Cuál sería la mejor situación? Pues la situación en verde, que es un semáforo que me está diciendo avanza, puedes seguir avanzando, puedes seguir cumpliendo tus metas, es un escenario sano. Esa es la mejor situación, ahí como ven el semáforo, así, tal cual, esa es la mejor situación. Ahora, obviamente, tenemos que, para llegar a esa situación, saber balancear nuestros gastos e ingresos. ¿Va a ser fácil? No va a ser tal vez tan fácil, va a significar ciertos sacrificios. Por ejemplo, ¿no? Gastos para reducir. Si pudiéramos tener una charla solamente para ver todos los gastos que podamos reducir, sería otro tema porque en verdad es identificar todos esos gastos innecesarios, incluso gastos que tú crees que estás haciendo bien, pero que no lo son. Por ejemplo, muchas veces los planes de celular. Hay mucha gente que de frente se pone algún plan y a veces ni gastan lo que tienen en el plan. Y por ejemplo, en mi caso, que yo uso Wi-Fi todo el día, y creo que la mayoría que está ahora en casa usa Wi-Fi, ya tus datos no te sirven. Y yo, por ejemplo, he decidido bajarme el plan a lo mínimo para tener solamente llamadas ilimitadas. Y eso. Entonces, ahí hay mucha gente que a mí me ha dicho que después de la charla bajó su plan de celular y 20 soles en la pareja, digamos, en una persona y 20 soles en la otra, en un plan, ya tienes 40 soles ahí nada más de reducción en gastos. Ahora también recuerden, el presupuesto va a ser siempre ese balance de ingresos y gastos. Si se reducen mis ingresos, tengo que reducir mis gastos y al revés, tengo que empezar a balancear para tener la mejor situación. Las listas de compras, por ejemplo, o lo que hacen muchas personas cuando van al mercado, la idea siempre es, ¿no? Como a veces me dicen en casa, una vez mi mamá me decía, ¿no? Yo antes, cuando iba al mercado, llevo 25 soles para el mercado. En mi casa éramos solo 3 personas. En un momento, cuando yo era niña, cuando yo solamente estaba solo con papás, y mi mamá decía, ¿no? Y 25 soles yo tenía que comprar el mercado ese día. Si ese día la carne estaba cara o había subido cierta verdura, cambiaba de menú, pero me tenían que alcanzar esos 25 soles o esos 20 soles. No me puedo pasar. No es porque, uy, me antojé hoy día el lomo saltado y la carne está pues el kilo súper caro, igual me lo compro. No. Y esos sacrificios, obviamente, que uno toma en el día a día, van
van a ser retribuidos de alguna forma, van a afectar positivamente a nuestra meta de ahorro, van a afectar pues al cumplimiento de nuestras metas o de gastos más importantes. Entonces siempre, por favor, yo les voy a pedir que aunque sea complicado, identifiquemos esos topes. Los presupuestos al final son aquellos montos que nos prometemos que vamos a cumplir. Entonces, cumplamos nuestras promesas para nosotros mismos, que justamente el beneficio va a ser para nosotros mismos. Voy a ver ahí algunos comentarios. Tal cual, no se recomienda comprar alimentos por cantidad. Para las personas, por ejemplo, que viven en blogs, que viven con muchos vecinos, incluso pueden comprar ciertos sacos de arroz. Ahora, más que nada, todo por mayor nos va a salir más barato, nos va a permitir ahorrar. Y nos ponemos de acuerdo con los vecinos, tal vez compro un saco de arroz y de ahí distribuyo eso entre mis vecinos. ¿Qué más? Ahí veo ahí por ahí. Bueno, ahora también estando en la casa, la gente que para en internet está viendo que hay muchas ofertas que te ofrecen, ¿no? Tal cual, el tema de los electrodomésticos también. Hay mucha gente que deja prendidas las teles, las termas, incluso el módem los puedes desconectar, porque igual jala luz. Entonces, si te vas a dormir, puedes desconectar todo, también el módem, y para aquellas personas que tienen muchos electrodomésticos y dicen, ay, Pilar, qué flojera, está desconectando todo, pues ahí el consejo va a ser siempre que te compres estos supresores de pico, que son estos enchufes, ¿no? Como dicen, múltiples, pones varios ahí electrodomésticos, pero al final solo tienes que desconectar uno y ya te salvaste ahí. El tema de los niños, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí me voy a volver un toque el presupuesto para ver el tema ahí de entretenimiento. Yo he puesto ahí el tema de entretenimiento y no lo he puesto, digamos, de manera, o sea, de casualidad, no. Lo he puesto porque, digamos, si bien este monto es un poco alto para la coyuntura, las personas justamente donde gastan más sin darse cuenta es en entretenimiento, ¿no? Como dicen ahí, las salidas con los niños, tal vez con mi pareja que iba al cine, ¿no? Ahora no se puede ir al cine, pero había muchas personas que me decían, Pilar, yo salgo al cine y me gasto pues 50, 60 soles, porque me voy en el día, pues el día de estreno, me voy en tal cine. Y ahí, por ejemplo, siempre la sugerencia va a ser el entretenimiento, incluso ahora en casa, ¿no? Cómprense sus ludos, compartan en familia. Es un rubro importante, tanto como la salud, tanto como los alimentos, porque un humano tiene que recrearse. Ahí la sugerencia es que también lo presupuesten. Antes, por ejemplo, cuando se podía salir, había muchas personas que se iban a las fiestas y gastaban ilimitadamente. Si ese día, pues, podían gastar 200 soles en una salida, lo hacían. ¿Y cuál es la sugerencia? Pues no es que tal vez dejes de salir del todo, pero que te pongas un tope, ¿no? Voy a salir hoy y máximo voy a gastar 50 soles, máximo voy a gastar 100 soles. Las salidas con los niños también pueden tener topes de gasto para justamente no extralimitarnos o comprar cosas que no habíamos presupuestado. El tema no es el gasto, el tema es que no lo presupuestes y que después te afecte en tus cuentas mensuales. Ese es el problema. El problema no es gastar por gastar, el problema es que no lo tenemos en cuenta. Entonces, en el caso de los niños también, saber justamente cuál es el monto máximo que yo voy a destinar a este rubro de recreamiento con mis hijos. Importantísimo. Ahora también, obviamente, ya de manera adicional comentar, ¿no? Todos de niños nos vamos a acordar mucho más de quién pasa tiempo con nosotros, quién nos cuenta un cuento, quién está con nosotros y nos ha ayudado, tal vez nos ha enseñado a manejar la bicicleta, nos ha enseñado a nadar. Eso se lleva a un niño acá, en su corazón para siempre. Los gastos que hacemos con los niños, tal vez en el momento pueden ser una especie de gastos superfluos, pero al final lo que tu hijo, tu hija se va a llevar contigo es que mi papá o mi mamá ha pasado tiempo conmigo. Valoremos también esas situaciones que a veces no son solamente con dinero. Entonces, para ir acabando, porque estamos en tiempo, vemos justamente el tema de aumentar ingresos. Ya hemos visto la importancia de identificar los ingresos que podamos generarnos a pesar de tener ingresos fijos, por ejemplo, como el tema de los sueldos dependientes. Siempre hay que identificar oportunidades de activos. ¿Qué son los activos? Pues son todas esas fuentes de ingresos adicionales. Un mismo bien puede ser un activo
o puede ser un pasivo. Por ejemplo, el bien que a mí me gusta mencionar en este ejemplo es un carro. Un carro o una moto, que ahora se necesita tanto para los negocios, si yo compro una moto y la pongo justamente a hacer deliveries, la alquilo para hacer deliveries, me va a generar ingresos. Va a ser un activo porque me va a generar flujos de dinero en el bolsillo. Voy a recibir ese dinero de manera recurrente. Es un activo. Pero ¿qué pasa si yo la misma moto solamente la uso para mi transporte? Incluso, ¿no? No solamente con motos, el carro, por ejemplo, ¿no? Un carro yo lo puedo poner a alquilar para que haga taxi, para que haga también envíos. Ahora veo que ya no solo van motos, sino carros a hacer especies de deliveries, me va a generar ingresos. Pero si el mismo carro lo tengo ahí, todos los que tienen carro ahí en el chat sabrán que un carro es salidas de dinero constantemente. Que el cambio de llantas, que el cambio de aceite, que el mantenimiento, que el sol, etc, etc, etc. Entonces, al final, el mismo bien que te pudo haber traído ingresos por alquilarlo, te trae salidas de dinero. Y repito, de nuevo, no estoy diciendo que no te compres un carro, estoy diciendo que seas plenamente consciente que cuando compres ese carro, te va a generar tus salidas de dinero. Entonces, volvamos al presupuesto, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Tendríamos que en el rubro de gastos va a haber un rubro ahí para mi carro, que va a ser tal vez todo lo que voy a tener que invertir en el carro para que funcione bien. Porque claro, también tengo que tener siempre sus gastos de mantenimiento para no sufrir algún accidente. Entonces, esta idea de los flujos de activos y pasivos, que ustedes pueden revisar en el libro de Robert Kiyosaki, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, donde pueden ver esta situación de empezar a identificar activos, volverse obsesivo por los activos. Y para ir acabando, vamos con los tips de cierre. Primero, el presupuesto que yo haga tiene que ser algo que me comprometo a cumplir. Me ato a mi presupuesto. Y obviamente tengo que ser consciente que eso va a generar o me va a obligar, digamos, a ciertos sacrificios. Sacrificios que tendré que hacer no solo, sino también con mi familia para poner justamente el hombro en el cumplimiento de la meta. Ahora, también, como dice ayer, hemos dicho, es de todas, de todos ese presupuesto. Entonces, todos tenemos que poner el hombro para cumplirlo. No es solamente de la persona que pone dinero en la casa o de la que administra, ¿no? Sino es una responsabilidad de todos. Actualicemos el presupuesto, claro que sí, ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, nos comentaban ahí en el chat, hay ciertos meses que sabemos que ya van a haber gastos, por ejemplo, los gastos de Navidad o los gastos con los niños tal vez el siguiente año, al empezar a la escuela, tal vez tengo que renovar su tablet, renovar su laptop, X temas, pero que ya sabemos que son gastos recurrentes, son gastos que sí o sí se van a dar siempre en Navidad y al inicio del año escolar. Entonces, no nos vamos a dejar sorprender por esos gastos. Podemos también incluirlos como metas de ahorro y nos anticipamos y empezamos a ahorrar poquito a poquito para que nos preparemos y tengamos ese monto de dinero. Actualizamos los presupuestos siempre, ¿no? No dejamos justamente que el presupuesto sea algo estático, tiene que ser algo cambiante en función a nuestra situación. Hemos visto también que hay que balancear el presupuesto como una balanza, hay que ver justamente que tenga siempre un equilibrio. Tip 5, siempre ten fondos de emergencia, por favor. Así te sea muy, tal vez atractivo gastarte ese fondo que tengas ahí ahorradito. Es siempre importante y a muchas personas esos fondos de emergencia les ha salvado de tener una muy mala situación en esta coyuntura. Entonces, por favor, te aconsejo siempre tener un fondo de emergencia. Y el último tip, por favor, también evita endeudarte por temas improductivos. No te endeudes por bienes que no te dan nada adicional, que no te generan ningún ingreso. Si te vas a endeudar, endeudate por un bien productivo, como hemos visto, una moto para hacer delivery, tal vez para empezar algún negocio, es decir, un crédito productivo, un crédito que te genere ingresos y que te paga solo, porque esos son los mejores créditos, los créditos que tú sacas, pero con las ganancias de ese bien
se va a pagar solo. Y eso, conozco muchos casos de personas que han crecido y han surgido a partir de estas situaciones. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Con eso, bueno, sería el último tip y vamos a volver ahí con Verónica. Igual, por favor, no olvidar que las redes, nosotros estamos en las redes, nos pueden visitar en el Facebook de la Superintendencia, también en Twitter, nos pueden buscar como SBS Perú. También hoy día no hemos tocado todos los temas, vamos a tener muchas más charlas sobre temas de educación financiera, pero cualquier consulta o duda que tengan sobre productos y servicios financieros, por favor, no nos quedamos con la duda. Podemos llamar a los canales de la Superintendencia al 0800 10 840, es una línea gratuita, porque como dice, no tenemos que saber de todo, pero tenemos que saber dónde buscar la información. Porque al final todos somos ignorantes porque todos ignoramos de algo en esta vida. Entonces, por favor, estén atentos a nuestras siguientes charlas a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, SBS Perú. Y nada, Verónica, pasamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Sí, tenemos unas preguntas antes del cierre y que nos parecen bastante importantes que las puedas esclarecer, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo reconozco que un gasto es innecesario? Es bastante fácil esa respuesta cuando no te vas a morir si no lo gastas. Si no es algo tan importante como eso, no es necesario. Un gasto necesario va a ser justamente las pastillas de tu tratamiento, la alimentación, la educación de tu hijo, incluso ahora, por ejemplo, ¿no? Las mascarillas, es algo súper necesario que todos tenemos que tener. Pero para identificar que un gasto es innecesario, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿me voy a morir si no lo tengo? Y si la respuesta justamente es no, pues no es un gasto necesario. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto se debe ahorrar del sueldo? Esa es una pregunta también importante porque también va a ser en función de tu situación. Por ejemplo, nosotros, desde la Superintendencia, desde el Departamento de Educación Financiera, recomendamos que las personas, por ejemplo, que ya tienen una constitución familiar, es decir, carga familiar, hijos, esposos, deberían ahorrar mínimo 10% de su sueldo, deberían tener ese ahorro fijo. Y en el caso de personas solteras, solteros, que no tienen ninguna carga adicional que ellos mismos, la sugerencia es que ahorren un 30% de sus ingresos. Perfecto. Y otra pregunta es si es necesario separar cuentas, o sea, abrir cuentas diferentes para no excedernos en los gastos. Es importante, sí, saber de que, por ejemplo, si yo ya tengo un fondo de emergencia, digamos, cuando hablaba de tener 2 sueldos, por ejemplo, ya separados, que yo sé que no lo voy a tocar un buen tiempo, por ejemplo, ese dinerito lo puedo llevar a un depósito a plazo fijo que me va a dar mayores intereses y que simplemente lo voy a tener ahí para que también no lo tenga. También, digamos, por ejemplo, lo que son las cuentas sueldos o las cuentas de ahorro, hay personas que sí es bueno que a veces tengamos cuentas separadas para que no tengamos esa tentación de que cuando tenemos una tarjeta de débito a la mano, gastar. Por ejemplo, lo que yo muchas veces hago es, tengo una cuenta de ahorros para mi cuenta sueldo y una cuenta de ahorros adicional a la cual yo destino mis ahorros y ya todo lo que queda es para mis gastos presupuestados. Perfecto, Mapi. Muchas gracias por los consejos que han sido y seguirán siendo bastante útiles. Todos los jueves vamos a tener temas diferentes como el que hemos tratado hoy y con analistas como Mapi que va a estar a disposición. Ya saben, tenemos nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar, la línea gratuita 0800 1840 y pueden ingresar también a nuestro Facebook para presentar alguna consulta que quieran realizar. Con nosotros ha sido hasta acá, hasta este momento. Muchísimas gracias por estar ahí y los esperamos el próximo jueves en un taller virtual de la Superintendencia de Banca, Finanzas para ti. Muchas gracias.